Inscríbase al seminario de este fin de semana. Yo sé lo que le digo, va a ser de bendición para su vida. Cristiano Contagioso, de 6 a 9 de la tarde el viernes y de 9 de la mañana a 2 de la tarde el sábado. Está todo incluido, los cafecitos, el desayunito, las galletitas, el pan y todo. Y su manual, un manual muy completo, muy extenso, es que estaremos trabajando y sé que será de bendición. Así es de que si tiene alguna duda, acérquese con cualquiera de los servidores o conmigo al final, o hable a la oficina el día de mañana y diga que se quiere inscribir para que le tengamos su lugar reservado. Entremos a nuestro segundo tema dentro del poder de la palabra de Dios, y el día de hoy lo estamos titulando Confesando la palabra de Dios. Confesando la palabra de Dios. Hay una corriente muy fuerte en la teología, y más que corriente, también oposición o discusión, argumentación en cuanto a qué tanto el confesar cambia nuestro entorno, nuestras circunstancias. Y algunos se incomodan con la palabra declarar, o sea, cuando tú declaras algo, y entonces algunos lógicamente, con toda razón, se ponen en la postura de decir, bueno, no puede ser que nosotros estemos casi como obligando a Dios a hacer algo. Y entonces ellos se van en ese extremo, casi mejor haciendo a un lado este concepto de confesar o declarar la palabra de Dios. Existe otro extremo, y siempre los extremos son malos, ¿verdad? El otro extremo es, tú decláralo y lo vas a recibir. Yo recuerdo en mi juventud haber leído un libro que precisamente decía que inclusive tenías que ser específico en lo que pedías. Que si tú querías, por ejemplo, una bicicleta, tenías que decir hasta el color, el tamaño, hasta la marca, casi que fueras específico, y así tal cual Dios te lo iba a dar. Entonces existen esos dos extremos que lógicamente, por ser extremos, son equivocados. Pero tenemos que irnos al punto medio, y el punto medio tiene que brotar la necesidad, el impulso de estudiar este tema, por el simple hecho de decir, ¿por qué será que tantos cristianos viven, o diríamos vivimos, con tantas luchas, tantas dificultades, con tantos problemas en nuestro diario vivir? ¿Será esto el plan de Dios? El miércoles pasado hablábamos acerca de que dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hablábamos acerca de que Dios desea que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma, ¿se acuerdan? Y inclusive hay personas que viven así toda su vida, luchando, batallando, sintiéndose fracasados, y yo creo que es precisamente porque también se van al extremo de minimizar el poder o la efectividad que tiene el confesar la palabra de Dios, o por estar confesando algo que no está alineado a la palabra de Dios. Y entonces es ahí en donde viene el resultado de confusión y de desánimo. Y hay otros aspectos que vamos a ver el día de hoy, pero le voy a invitar, como todos los miércoles, tenga su Biblia a la mano, porque vamos a recorrer muchos pasajes bíblicos. Es importante que tengamos el conocimiento completo de lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y el primer pasaje se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 13. 2 de Corintios 4, 13, ¿sí? Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que lo que Pablo dice habla de un espíritu de fe, el mismo espíritu de fe. No quiere decir que es un espiritillo que ande por ahí volando. Se refiere a una actitud, a un sentir, a alinearnos, un espíritu de fe, ¿verdad? La fe entonces tiene esa actitud, ese espíritu, esa más que nada actitud. ¿Y cuál es eso? Creer y hablar. Creer y hablar. Creo que la mayoría de nosotros podríamos reconocer que creemos muchas cosas y no hablamos.
Yo la verdad veo en muchas ocasiones milagros que leemos en la Biblia y por ejemplo, ¿se acuerda cuando los apóstoles entran a la puerta La Hermosa y está ahí el paralítico y ellos le dicen: no tengo plata, no tengo oro, pudieron decir: lo siento mucho, no tengo otra cosa, ya me voy, que Dios te bendiga, a lo mejor vamos a orar por ti para que, Señor, si es tu voluntad, sánalo, ¿no? Pero creyeron y hablaron, y entonces creer y hablar me lleva a la acción, ¿sí? Que es precisamente el énfasis de lo que vamos a estar hablando. Esto es lo que la fe exige. No podemos hablar de una fe que se queda callada. No podemos hablar de una fe que no lleva a la acción. Inclusive el Salmo 16, versículo 10, el salmista David también dice algo similar. Está hablando de circunstancias difíciles en su vida y se detiene en el versículo 10 y dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Se fija? Podríamos decir al revés: cada vez que estés angustiado en gran manera, cree y por lo tanto habla. O sea, lógicamente que, bueno, ¿qué es lo que tengo que creer y entonces qué es lo que tengo que hablar? Lógicamente ahí está el meollo del asunto: creer y hablar, y por eso Pablo nos está diciendo que creemos y por lo tanto hablamos. Insisto, es que tendemos como cristianos a pensar, a creer que basta con creer. Es que pues yo creo, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí creo, pero lo digo, no, ¿alguien lo sabe? Además, si me lo preguntas, sí, como que no somos muy abiertos, pero no basta con creer. Además, Santiago en el capítulo 2, versículo 19 nos dice precisamente con respecto a esto, dice: tú crees, fíjese lo que dice Santiago, es duro. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y dice: también los demonios creen y tiemblan. Así es que nos damos cuenta que el creer no lo es todo. El diablo también cree en la Biblia igual que tú. Es más, me atrevo a pensar que a lo mejor el diablo cree más que tú en la Biblia. Y tiembla. No la habla, no la practica, no la vive, no la usa para su vida, pero cree. Cuando creemos y hablamos, tenemos ese espíritu de fe del que está hablando el apóstol Pablo. Así es que no solamente es creer, no es solo nada más estar de acuerdo mentalmente, no es nada más decir sí, Dios quiere que yo esté bien y que prospere como prospera mi alma. Sí. No es nada más reconocer, no es un acuerdo mental. Debemos creer, confesar, y entonces empezamos a ejercitar nuestra fe. Este es los pasos: creyendo y confesando, creyendo y confesando, creyendo y confesando. Y creo que la mayoría de nosotros hemos fallado, nos ha faltado es experimentar esa vida abundante porque nos quedamos en el creer. Tenemos miedo confesar. Otra vez lo llevo al ejemplo de los apóstoles en la puerta La Hermosa. Vamos a ser sinceros, o yo le voy a hablar de mí. Yo dudo mucho que yo me hubiera atrevido a decir: en el nombre de Jesús, párate y anda. Y creo que, bueno, ¿crees que Dios lo puede sanar? Sí. Ahora decláralo. No. Me doy a entender, hemos experimentado, hemos sufrido, diríamos como entre comillas fracaso, porque a lo mejor hemos declarado algunas cosas o hemos creído algunas cosas, no las hemos confesado, no las hemos declarado y no se han cumplido. Y entonces, ¿qué decimos? Mejor no digo nada, mejor me quedo callado. Y entonces el diablo nos tiene en ese sentido engañados, envueltos en un concepto mental que nos tiene inutilizados en este mover milagroso. Lo que decimos con la boca puedes soltar o negar lo que creemos con el corazón. El punto está que vivimos con temor de poder expresar lo que creemos con el corazón. Y no solo quiere Dios que sus hijos, tú y yo, creamos en su palabra, quiere que también la hablemos y la obedezcamos. Y ahí es en donde empieza el problema. Porque podríamos todo: ¿tú crees que Dios es uno? Sí. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Ajá. Pues también los demonios creen y tiemblan. ¿Me doy a entender? Hay algo diferente. Tenemos que
apropiarnos. La semana pasada hablábamos, ¿se acuerdan que decíamos que en todo este mover de la vida abundante tendemos a pensar que hay una fuerza igualitaria entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y que están así como dos boxeadores, ¿no? A ver quién gana en esta ocasión, ¿no? Quién resultó ser. No son igualdad de fuerzas. ¿Sabe qué me sorprende a mí? Me llama mucho la atención. Estaba leyendo el otro día en Apocalipsis que cuando habla de los últimos tiempos, cuando el Satanás va a ser encarcelado, sí, fíjese, para que vea que no hay igualdad de fuerzas, sí. ¿Sabe cuántos ángeles se necesitan o se van a necesitar, de acuerdo a Apocalipsis, para encarcelar al demonio, al diablo? ¿Sabe cuántos? Uno. Un solo ángel lo va a agarrar y yo quiero que vean, porque eso es precisamente, y nosotros vivimos temerosos. Pero por eso necesitamos conocer la palabra. Dios no solo quiere que creamos en su palabra, quiere que la hablemos y que la obedezcamos, ¿sí? Inclusive, ¿qué dice Jesús? Mateo 15:18. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. O podríamos decir, o bendice, ¿verdad? Lo que sale de la boca viene del corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Pues nada, por eso inclusive que dicen de la abundancia. ¿Qué dice? Habla la boca, ¿verdad? Es lo que dice precisamente Mateo 12:34. Jesús lo dice. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es una verdad. Tu boca revela lo que hay en tu corazón. ¿De qué hablas? ¿Qué andas diciendo? ¿Qué estás declarando? ¿De qué conversas? Porque eso es lo que revela lo que hay aquí en tu corazón, ¿sí? Y Jesucristo expresó, definió bien la conexión que hay entre el corazón y la boca. Ahí en Mateo mismo, estamos Mateo 12, pero ahora sígale al versículo 35. Mira lo que dice: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mira, mi hermano, lo que está aquí diciendo. De nuestras palabras depende nuestra condición y nuestra estabilidad como cristianos en nuestra vida diaria. Entonces es evidente que lo que decimos es importante. Nuestras palabras pueden justificarnos o nos pueden condenar. Tendremos que dar cuenta de todo lo que hayamos dicho. Ahora, si lo que decimos no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no tiene valor, e inclusive a lo mejor estaremos soltando palabras destructivas. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder entonces confesar las verdades de Dios, creer y confesar lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso, no lo que yo quiero. Pero de alguna manera nos dice que sin confesión no puedo poseer. ¿Sí? No nada más decir: Señor, yo sé que tú me vas a ayudar para pagar la renta y lo estoy pensando. No sé por qué, pero tenemos que lanzar. Acuérdense de una de las cosas bien importantes hablando del enemigo. Dios sabe todo lo que piensas. Él es omnisciente. Está en todas partes al mismo tiempo. ¿Sí? El diablo no. Si el diablo está contigo, no está conmigo. Gloria a Dios, yo digo, allá que se quede, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Y lo que yo estoy pensando, no puede saber que estoy pensando. Me conoce, sus secuaces ya me tienen esa cara que tiene el pastor Enrique, está preocupado. Me doy a entender, pero no puede saber qué estoy pensando, Dios sí. Entonces cuando yo quiero, por eso creo que tiene que ver, cuando yo quiero materializar lo que está en mi corazón, que es la palabra de Dios, y la lanzo, estoy lanzándola precisamente hacia el mundo espiritual para que se pueda hacer efectiva. Sin confesión no podemos poseer.
Y entonces sabemos, por lo que acabamos, por ejemplo, de recordar acerca del enemigo, y entonces, ¿qué digo? Soy más que vencedor. No es por creerme Superman, es porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Se fija, empiezo a declarar y entonces yo declaro, soy más que vencedor. Yo soy redimido de la maldición del pecado. Todo eso me lo dice. Soy heredero de las promesas de Dios. Tenemos que empezar no nada más a creerlo, tenemos que empezar a declararlo. Me decía, ahora que estuvo aquí de vacaciones mi hija, que una de las cosas que le enseñaron en el seminario, decía, qué importante es que no solo leas la Biblia, no solo medites la Biblia, sino que la leas en voz alta, que te la leas a ti mismo en voz alta. Yo creo que es tan importante. Estás declarando, estás hablando la palabra de Dios. No es la palabra que de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú consideras. Estás agarrando la palabra de Dios y la estás lanzando y tu alma la está escuchando. ¿Te das cuenta? Es tan importante que salgamos de esta opresión en donde el enemigo nos tiene encerrados. La confesión viene como resultado de lo que creemos acá adentro. Y entonces es cuando Dios honra la palabra y lo imposible se hace posible. No es magia, no es milagro, no, me refiero allá afuera, me refiero, no sé, son realidades de parte de Dios, porque todos enfrentamos situaciones imposibles a diario y Dios tiene la respuesta, tiene la solución. Pero necesitamos, mire, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 38, bueno, todo el capítulo 1 antes del 38, pero voy a concentrarme en el puro 38, viene el ángel del Señor y se encuentra con María, ¿sí? Y le dice, María, ¿sabes qué, María? Fíjate que vas a tener un hijo. ¿Qué? El ángel está lanzando palabra de Dios, está anunciando algo que inclusive había sido profetizado años antes. El ángel no está diciendo lo que se le pega a la gana, no está diciendo lo que él quisiera, está lanzando la palabra de Dios, ¿sí? Viene el ángel, le dice, vas a ser mamá. Ella lógicamente dice, ¿cómo es posible si no he estado yo con ningún varón? Hasta lo que yo sé, es como, imagínate María, oye ángel, hasta lo que yo sé de biología es que si no he estado con nadie no puedo estar embarazada. O sea, ángel, ¿verdad? Me doy a entender, pero entonces, ¿cómo es posible? Y entonces mire lo que dice María, versículo 38, he aquí la sierva del Señor, y luego mire lo que dice, hágase conforme a tu palabra. Hágase conforme a tu palabra. Lo que está haciendo efectivo, lo que está sucediendo de lo natural a lo sobrenatural, de lo imposible a lo posible, es la palabra de Dios. No es la voluntad de María, no es la voluntad del ángel, es la palabra de Dios que fue lanzada siglos antes y ahora repetida por el ángel. Hágase conforme a tu palabra. Tenemos que darnos cuenta de esta realidad. En nuestra boca, en nuestra lengua, hay un poder increíble que Dios nos ha dado. Proverbios 18:21, mire lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. La muerte y la vida. También ahora, no sé, ahora traigo muchos recuerdos de mi hija que estuvo en estos días aquí de vacaciones, pero estaba en la cocina intentando preparar un café, que me gusta mucho el café, y lo estaba preparando y moví, de esas veces que da manotazos uno, como si fuera, di un manotazo y derramé todo el café por la cocina. Y ¿sabe cuál fue mi expresión? ¡Qué bruto soy! Yo mismo me dije, ¡qué tonto! Yo estaba recogiendo y así, y me decía, papá, ¿por qué te estás declarando algo que no es la palabra de Dios a tu vida? Si la palabra de Dios me dijera, Enrique, eres un bruto, entonces sí, bueno, okay, soy un bruto, y seré un bruto. Pero la palabra de Dios no me dice eso. Y yo estaba lanzando una palabra que estaba en mi corazón en base a lo que yo creo en mi corazón. Yo creía, soy un tonto, o sea, no tengo facilidad de manos, estoy medio torpe, sí, torpe y medio, sí me doy a entender. Y lo que estaba aquí adentro, ¡pum!, salió con tanta facilidad.
Y ese simple comentario de mi hija me ha ayudado a estar... Aunque lo creo, esto no lo voy a declarar. Me doy a entender porque también puedo dañarme a mí mismo. No tiene el poder porque no es palabra de Dios, pero me puedo dañar a mí mismo, ¿no? Y es bien importante. Y dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es prácticamente lo mismo que está diciéndonos Jesús. La lengua puede actuar a tu favor o en tu contra. ¿Qué es lo que estás diciendo? Primero, ¿qué es lo que dices acerca de ti? Qué bárbaro, soy un fracasado, estoy cansado, ya no aguanto, siempre me va mal, ahora cómo me va a ir, y mira siempre toda la gente, y yo no veo, porque normalmente así, ¿sabes qué? Debemos tener mucho cuidado porque la lengua puede actuar a tu favor, pero también en tu contra. Nunca será neutral, nunca será neutral, siempre será una de dos, para muerte o para vida. Nuestras palabras van a producir bendición o maldición. Dios, como ya dijimos, desea bendecirnos, pero debemos creer, debemos hablar y debemos obedecer la palabra de Dios para poder experimentar esas bendiciones. Si no, no. Proverbios 6:2. Proverbios 6:2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Yo quiero que vean la trascendencia, porque normalmente no lo pensamos. Estamos siempre actuando y hablando y viendo y pensando de acuerdo a lo que nuestro corazón creemos. Entonces tenemos que alimentar y el corazón no es este que bombea, no, es nuestro interior, nuestro ser. Por eso es que el salmista decía, alma mía, bendice a Jehová. Háblale a tu mente, en pocas palabras. La primera uso que debes hacer de tu boca es hacia ti mismo. Ahora no quiere decir que digas, soy lo máximo, ¿no? ¿Se acuerda que de los polivoces? ¿Cómo decía ese de los polivoces que siempre se estaba halagando él? Bueno, eso es para mis tiempos, porque usted está joven, usted no sabe de polivoces, ¿verdad? Pero ¿cómo decía que se veía en el espejo, no? Y acá se sentía, soy tan hermoso, ya lo ves, decía, ¿verdad? O sea, pues el hombre vivía como hermoso porque se lo decía cada rato. Digo, estoy bromeando, pero hasta cierto grado nuestras palabras entonces van a poder determinar la vida que estamos disfrutando. Porque nuestra boca es la que manifiesta lo que creemos en nuestro corazón. Así es que lo primero que tenemos que hacer es solo revisar qué cosas estuviste diciendo hoy. ¿Qué cosas dijiste hoy? Porque lo primero, eso es lo que está en tu corazón. Es lo que está en tu corazón. Si te quejaste, si criticaste, si dijiste, ya no aguanto, estoy cansado. Eso es lo que está en tu corazón. Dios ha estado hablando conmigo toda esta semana conforme preparaba este tema, y la verdad, yo soy el primero que lo estoy recibiendo o lo recibí, así es de que le estoy compartiendo lo que a mí se aplica. Yo no sé si a usted se le aplica, yo le comparto, ¿verdad? Nuestra boca es la que manifiesta lo que creemos en nuestro corazón, y cuando nuestro corazón y nuestra boca están de acuerdo, están alineados con la palabra de Dios, vamos a comenzar a experimentar las bendiciones prometidas en su palabra. ¿Te das cuenta? Esto es bien importante. Esto es bien importante. Dice Proverbios 18:20. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Se fija? La salvación, la bendición, la prosperidad, la victoria, la sanidad, el gozo están prometidas en la palabra de Dios. Tenemos que saber en dónde está, tenemos que buscar el momento adecuado y lanzarlo, declararlo en el momento. No le estamos dando órdenes a Dios. No, Dios ya lo dijo, y si Dios lo dice, ya lo dijo, se cumple. Recibimos esas bendiciones cuando creemos las promesas y comenzamos a confesarlas con nuestra boca. Romanos 10, versículos 8 en adelante. Romanos 10:8.
Más dice, ¿qué dice? Observe, cerca de ti está la palabra. Mire, ¿en dónde? ¿En dónde? Tu boca y tu corazón. Y no está hablando cualquier palabra, ¿sí? Esta, porque dices, ¿cuál es la palabra? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, mire, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer y confesar. Porque con el corazón, mire bien, fíjese bien, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya lo viste? Pablo predicó la palabra de fe a la iglesia en Roma y les está diciendo que esta palabra está en dos lugares: en el corazón para creer y en la boca para confesar. Tiene que haber conexión. Tiene que haber conexión. ¿Cómo lo hago? Tengo que entonces alimentar mi corazón, mi interior, mi alma, mi mente, mi ser. Lo tengo que alimentar con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, para que de la abundancia de mi corazón, ¡pum!, abre la boca. Y tendré que empezar a practicarlo, porque en muchas ocasiones podré estar bien alimentado y creyendo acá y no lo declaro, porque me he dado cuenta que a veces he declarado algo y no funcionó. No vaya a ser que pase igual y mejor ya no le sigo. Pero aquí está hablando creer y confesar. Creer y confesar. Creer y confesar. Y así es como comenzamos este proceso importante de escuchar y hacer la palabra. Escuchar y poner en práctica. Jesús lo comparó, sí, a un hombre sabio. ¿Se acuerda? En el Sermón del Monte, en Mateo 7. Entonces dice, el que 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿sí?, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Recuerdan esta enseñanza del Sermón del Monte? Ahora yo digo, ¿creen ustedes entonces que si oímos y hacemos, estaremos edificando nuestra vida sobre la roca? ¿Sí creen? ¿Sí? Ahora entonces, veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si no lo hago? O sea, porque le estoy creyendo a Dios. O sea, Jesús, ¿qué dice? Que si yo creo o sea, escucho y acciono, entonces soy un hombre sabio que está edificando mi vida sobre una roca. Lo creo. Sí, pero también dice, si no lo hago, créele también. Dice, es como si edificaras sobre arena. Tenemos que llegar a este punto, porque en muchas ocasiones solo nos limitamos a apropiarnos, a creer, a memorizar las promesas bonitas de Dios. Pero la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Que digas, amén, no dices, ¿verdad? No, ya se me olvidó ese pasaje, pastor, y sí. Pero ahí está, o sea, entonces tienes aflicción, ¿qué dirías? Bueno, Dios, tú me has dicho que en el mundo tendría aflicción, pero confiad. ¿Qué dice Jesús? Yo he vencido. Fíjese bien. Entonces viene un problema, viene aflicción, estoy afligido. Señor, tú me has dicho, y decláralo, no nomás lo creas, decláralo. Tú me has dicho que voy a tener aflicción, y estoy teniendo aflicción, pero que debo confiar, porque tú has vencido. Jesús, yo creo que tú has vencido al mundo, tú estás por encima de mis circunstancias. Las circunstancias van a seguir iguales. Bueno, puede ser que en ese instante Dios ya resuelva, pero es que pensamos que al instante Dios tiene que hacer lo que nosotros. Tenemos que comprender que algo va a suceder en nosotros, aunque las circunstancias continúen, aunque la tormenta persista. En el momento en que creemos y declaramos la palabra en medio de la tormenta, eso es lo que hizo Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está diciendo, estoy batallando, estoy luchando, me persiguen, me patean, me escupen, tengo hambre, batallo aquí, ida para acá y para allá, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se fija? Igual es lo que tenemos que decir, Señor, estoy batallando, me está doliendo, me siento mal, estoy enfermo, ya no aguanto, pero todo lo puedo en ti que me fortaleces. ¿Se da una idea? No quiere decir que mágicamente ahora somos supermanes y vamos a volar. No, nada más quiere decir que vas a poder salir adelante. Tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios en el enfoque que la palabra de Dios tiene. Y por eso es que debemos saber, creer y actuar. Si no sabemos usar la palabra de fe y comenzamos a usar palabras equivocadas, negativas,
entonces lógicamente iremos caminando en lo negativo. Eso fue lo que le sucedió a Job y lo expresó Job capítulo 3 versículo 25. Job 3:25, mire lo que dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. Así como yo te lo dije, yo ya sabía que esto iba a venir. ¿Se ha fijado que así? Me va a ir mal, de seguro no me va a funcionar, de seguro. Y lo pasa, ves, te lo dije, yo te lo dije, yo ya sabía que esto iba a suceder. Es lo que está diciendo Job. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación, como diciendo, de nada me sirvió. ¿Por qué crees que Jesús dice, bueno, Dios dice mejor a través del Pablo, que dice en Filipenses, por nada estéis afanosos? En vez de eso, sean notorias todas nuestras peticiones en toda oración de ruego con acción de gracias. Y mire lo que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y yo te digo, ¿quieres la paz de Dios que nadie puede comprender, que guarde tu mente y tu corazón? Entonces hay que hacer algo. Presenta delante de Dios en toda oración y ruego tus peticiones, tus necesidades con acción de gracias. ¿Se da cuenta? Entonces, si puedo decir, Señor, estoy declarando, tengo esta necesidad y tu palabra dice que si yo declaro y presento delante de ti mi necesidad y te doy gracias porque estás interviniendo y te doy gracias, entonces voy a experimentar paz. Recibo tu paz en mi mente, en mi corazón, lo creo, Dios. Y aunque no suceda nada, sigue creyendo, sigue declarando, porque este es otro punto. Nos damos por vencidos. Lo decimos una vez y no vimos que pasó nada. Es que no funciona. Es creer y seguir creyendo. ¿Se acuerdan cuando dice llamad y se os abrirá? Es ese sentido verbal del texto original. Dice llama y sigue llamando, toca y sigue tocando, ¿sí? Es ese punto, no te detengas. Mi hermano, es tan importante que no perdamos de vista en ese sentido, que dejemos de estar diciendo lo negativo. Estaba leyendo una estadística que encontraron en un estudio que el 90% de los tumores malignos encontrados en la muestra de enfermos que encuestaron fueron generados por las propias personas. La palabra de Dios es poderosa cuando es lanzada. Debemos cuidar porque en la lengua está la muerte y la vida. Debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios es poderosa. Hebreos 4:12, le invito a que se lo memorice. Es un pasaje hermosísimo. Puede también incluir el versículo 13, pero el pasaje 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y mire, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Lógicamente que no está hablando de lo físico verdaderamente, ¿verdad? Está hablando en el sentido espiritual. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta? Dios nos ha dado el plano, la estrategia para la vida cristiana de cada día y de en todo momento. ¿Se acuerda lo que Dios le dice a Josué antes de entrar a la tierra prometida? Josué 1:8. Un pasaje conocidísimo por muchos, algunos hasta lo han memorizado, lo han escuchado. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién quiere prosperar su camino? Y luego mira lo que dice: y todo te saldrá bien. Este es el plan. Número 1, guarda la palabra, el libro de la ley. Guarda la palabra y dice en tu boca. No dice nada más en tu corazón, en tu boca.
Número 2, medita de día y de noche. Ponte a meditar la palabra. Número 3, haz lo que la palabra dice que hagas. Y dice, harás prosperar tu camino. Y luego la afirmación tremenda, ¿verdad? No solo prospera tu camino, sino que todo lo que hagas te saldrá bien. Ahora, el punto es la definición de bien. Porque quien define lo que es bueno es Dios y no nosotros, ¿verdad? Ahí es donde tendríamos que tener mucho cuidado. Entonces no es de extrañarnos la oración de David en el Salmo 19, versículo 14, y dice, sean gratos los dichos de mi boca. 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Mi hermano, Dios nos ha dado una herramienta para salir adelante en medio de tanto problema y tribulación y no lo estamos usando. Tenemos que llegar al punto de reconocer que no estamos leyendo, meditando y poniendo en acción la palabra de Dios. David aprendió que el éxito en su vida dependía grandemente de meditar y confesar. Lo aprendió. Había experimentado una gran victoria como adolescente porque meditaba en la palabra de Dios y la declaraba. ¿Recuerdan lo que le dijo a Goliat? Porque digo, para mí sería muy fácil, o sea, ya le cortaste la cabeza a Goliat, ahora sí dile todo lo que quieras. Te lo dije, tengo un Dios todopoderoso. Ya ves, para que no te andes metiendo con él, porque él es Jehová de los ejércitos. No, David declaró la palabra de Dios. Y contra todas posibilidades, contra toda expectativa, contra todo lo que se pudiera esperar de un chamaco, fíjese, había ahí guerreros expertos. Saúl era un buen soldado. ¿Cuántos soldados, guardias, guardaespaldas habrá tenido Saúl como rey que pudieron haber peleado 1000 veces mejor una guerra que David? Pero David creía en su corazón, confesaba y entonces lo llevaba a la acción. Y fue lo que hizo, 1 Samuel 17:45. Pasaje que ya conocemos. 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Tú vienes con tus armas terrenales, pero mis armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis armas no son terrenales, mis armas no son carnales, son espirituales. ¿Me doy a entender? Ese sería el concepto del Nuevo Testamento, lo que diría David si estuviera en el Nuevo Testamento. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Sabes verdaderamente que ese es el Dios en quien has puesto tu fe? A quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Observe lo que está declarando. Dice, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con la... ¿Cómo que no? Pues ¿qué no iba a usar? No, ¿verdad? Todo el mundo esperaba que David sacara una espada, porque de Jehová es la batalla. ¿Quién estuvo aquí el domingo? Que hablamos, mía es la batalla, dice el Señor. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, ¿no? Hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó. ¡Pum! Imagínense nada más el costalazo que ha de haber dado. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Sabes qué? Dice que lo mató. ¿Y sabes qué hizo David? Justo lo que había declarado. Goliat, de acuerdo a lo que tenemos entendido, ya estaba muerto. Pero dijo, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Eso lo mató y le cortó la cabeza. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque su corazón estaba siendo alimentado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Estaba creyendo algo, lo declara y ahora lo ejecuta.
Es más, ¿en cuántas ocasiones, entre comillas, estaríamos obligados a actuar porque lo declaramos? Lo declaramos. Y entonces es más tan importante, ¿por qué no declaramos algunas cosas? No, pues es que, ¿qué tal si no? Imagínate que David dijera, bueno, mejor nada más voy a decir, te voy a aventar una pedrada a ver si te caes. ¿Verdad? Pudo haber dicho así, mira Goliat, no sabes con quién te metiste, te voy a aventar una pedrada a ver si te caes. O a lo mejor te tengo que aventar unas 3 o 4 o las 5 que traigo aquí, porque no sé, pero bueno, en alguna te caes. No, dice, te voy a dar en la torre y te voy a cortar la cabeza. Y justo eso fue lo que hizo David. Es tan importante que no perdamos de vista esta realidad, porque estamos viviendo vidas derrotadas. Lanzó David la palabra de fe antes que el gigante cayera. Mi hermano, no te esperes, lanza la palabra de Dios, porque es muy fácil gritar y declarar cuando ya se ha logrado la victoria, pero se necesita fe para gritar antes. ¿Se acuerda con también los muros de Jericó? Ahí precisamente en el libro de Josué capítulo 6 dice que los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez y Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Os ha entregado? Pues si todavía está la ciudad ahí. Fue hasta que gritaron y accionaron que los muros cayeron. No fue que ya que cayeron, ahora vamos. No, porque tendemos a ser así nosotros. Lo que es muy importante recordar en la confesión de fe es que la palabra de Dios debe ser el fundamento. No son tus palabras, no son tus gustos, no son tus preferencias. Debemos conocer la verdad y lanzarla. Usar, como le decía Pablo a Timoteo, usar la palabra, ¿sí? Usar la palabra de verdad bien usada, bien usada. Tenemos que volvernos expertos, espadachines, ¿verdad? Y entonces Dios va a respaldar esa confesión. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Me doy a entender, estás lanzando palabra de Dios y Dios la va a respaldar. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Si Dios dicho algo, dice no lo hará, y si habló, no lo ejecutará. Ese es el Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Comienza, mi hermano, a hablar la palabra de Dios. Comienza ya, creyendo que Él va a cumplir lo que Él ha dicho, no lo que tú pienses. Y al mismo tiempo deja de estar hablando palabras negativas, contrarias inclusive a la palabra de Dios. Podríamos sentirnos incómodos a lo mejor al principio, porque así puede sonar. ¿Te has visto personas que están declarando y así como que dices, se me hace que nos podemos sentir incómodos, pero va a llegar a ser una bendición increíble para tu vida? Decide ahora decir como David, lanza la palabra. Deja de estar hablando lo malo, deja de estar criticando, deja de estar diciendo tonterías. Si debes decir algo, piensa primero antes de decirlo. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es evidente que nunca podrás mejorar una situación hablando negativamente, así como tampoco vas a poder ayudar a alguien solo criticándolo sin amor. No critiques, no juzgues. No hay mayor legalismo que el que volteemos a ver a la persona y juzguemos y critiquemos lo malo que ha hecho. Pero si hablamos la palabra de Dios sobre nuestras situaciones, sobre las personas que nos rodean, estaremos soltando nuestra fe a favor nuestro y favor de ello. Estaremos involucrando el poder de Dios en nuestra situación. Esto es precisamente, ¿no? Tenemos que cuidar, porque cada vez que hablamos nos estamos escuchando a nosotros mismos y Dios también te está escuchando. Y hablando palabras de vida podemos ministrarnos a nosotros mismos, podemos ministrar a los demás que están escuchando nuestras conversaciones, nuestras palabras. Recordemos lo que vimos la semana pasada. Nuestra arma más poderosa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra arma más poderosa. Tenemos que darnos cuenta que hay poder en la palabra de Dios hablada, lanzada.
Inclusive eso fue lo que hizo Jesús en el desierto. ¿Se acuerda cuando viene el diablo y lanza la tentación? Ahí está en Mateo 4, también está en Lucas 4. Pero Mateo 4 del 1 en adelante nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, bien clarito, ¿sí? Y después de haber ayunado, dice que tuvo hambre y entonces vino a él el tentador, dice versículo 3, Mateo 4:3, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, observemos esto. ¿Usted cree que Jesús hubiera dicho: piedra, conviértete en pan, se hubiera convertido? Claro que sí. Si convirtió unos cuantos peces y unos cuantos panes en multitudes, alimentó a más de 5,000 en una ocasión. Si convirtió el agua en vino, tantas cosas que Jesús podía hacer, pero Jesús se da cuenta, porque también esto es algo, a veces pudo haber lanzado la palabra de Dios: piedra, conviértete en pan porque tengo hambre y Dios ha prometido la provisión, que no voy a padecer hambre. Podría haber lanzado mucha palabra, y tenemos que entender que la palabra de Dios, cuando la creemos correctamente, usamos un discernimiento también. Y entonces se da cuenta Jesús que aquí no es asunto de declarar. Es más, Jesús no necesitaba que el diablo le dijera: tú puedes convertir las piedras en pan. Jesús se da cuenta que esta es una astucia del enemigo, y entonces mire lo que dice: escrito está. Yo no se pudo Jesús haberle dicho: sácate de aquí, mugre diablo, ¿qué estás haciendo? ¿Que no te das cuenta quién soy yo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese bien. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mira, ahora el diablo le está lanzando la palabra de Dios. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: quítate de aquí, diablo mugroso, que no te das cuenta. No, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez ahí va el diablo. Le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque me caes gordo, porque me incomodas, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, lanzando la palabra de Dios. Jesús se defendió verbalizando la palabra de Dios que ya había en su mente, en su corazón, en su interior. Dios ya nos ha dado la estrategia para vencer. Santiago nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando sientas la tentación, lanza. Tenemos que creer, tenemos que actuar, confesar y hablar. Tenemos que dar este paso. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10, vamos aterrizando. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, acusador, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Dos elementos: por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Por lo que dicen, por lo que dijeron, por lo que están diciendo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos libra de toda condenación del diablo. Pero también tenemos que declararlo. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo que nos dice Romanos 8:1, que no hay ninguna condenación, ¿verdad?, para los que estamos en Cristo. Pero el problema está que muchas veces ahí nos quedamos: soy salvo, soy cristiano, soy salvo, tengo la vida eterna, soy un hijo de Dios, voy a la iglesia y de vez en cuando ofrendo. Y ahí nos quedamos. Vida abundante
lógicamente no la estamos experimentando. No la estamos experimentando. Ahí nos quedamos, salvos sin experimentar vida abundante. Nos decía Eddie Bulce a varones el lunes, salvos pero no transformados. Que vamos a estar hablando la semana que entra acerca de transformación. La palabra de tu testimonio, mi hermano, es la espada que hace huir al diablo. Es la palabra de Dios saliendo de nuestra boca, de nuestros labios, lo que produce un espíritu vencedor en nosotros. La palabra de Dios, no eres tú, pero es cuando la agarras. Por eso Jesucristo cuando dice, si tú le dijeras a esta montaña que se mueva, se va a mover, te dices, hasta cantamos, esta montaña se moverá, se mueve, y hasta le hacemos para acá y para allá, ¿verdad? Sí, y digo, sí, o sea, a ver, montaña, muévete, y ahí se quedó. Lógicamente tú podrías decir, bueno, es que Jesús no quería decir eso, y empezamos, ¿te has fijado que queremos defender a Dios? Así, bueno, es que pues bueno, Jesús yo creo que lógicamente que Jesús está usando una ilustración, ¿no? Pero lo que sí está diciendo Jesús con toda claridad es que si creemos en nuestro corazón lo que decimos con nuestra boca, y si lo que creemos y decimos es palabra de Dios, entonces vamos a tener lo que decimos. Lógicamente que no vamos a encontrar donde diga, pues la palabra de Dios dice que montaña muévete, ¿no? Pues, es más, ¿cuál es el propósito de hacerlo, no? ¿Me doy a entender? Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estás creyendo y qué es lo que estás diciendo? Y anticipamos tantas cosas hasta en lo trivial. De repente fíjate que ya supiste lo que dijo fulanito de ti. Hoy verás, ahora sí, ahora, nomás en cuanto lo vea me voy a enojar. O sea, ya lo estás declarando, el día que lo veas te vas a enojar. Hasta en cosas sencillas, pero eso no dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es una ley espiritual. Y las leyes espirituales, al igual que las leyes de la naturaleza, como la ley de la gravedad, funcionan aunque no la entiendas. Es que yo no lo comprendo. Pues no comprendes, pero tírate del edificio y te vas a dar un buen golpe, porque la ley de la gravedad funciona, lo comprendas o no lo comprendas. Así que concluyamos. Miren lo que dice Jesús en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oye, esto es una palabra fuertísima de parte de Jesús. Pero ¿te has fijado que nuestra tendencia es, como nuestra experiencia no ha sido esta, entonces queremos cubrirle la espalda a Jesús? Decir, bueno, es que Jesús no quiso decir verdaderamente eso. ¿Te has fijado? Porque nuestra experiencia no ha sido esta. Versículo 25, y cuando estéis orando, pero mire, observe porque ¿cuántas veces, la verdad, a ver, o nada más yo, le hemos pedido a Dios creyendo, pero traigo algo contra Gilberto? Bueno, no sé si tú contra Gilberto, pero sí o no, o sea, estamos pidiéndole a Dios, declarando algo, esperando que suceda, pero por ahí traemos algo contra alguien. Es lo que está diciendo Jesús, mire, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y en pocas palabras, no se va a cumplir lo que estás creyendo. ¿Me doy a entender? Porque está condicionado, está ahí puesto un elemento adicional. Si crees que la palabra de Dios es verdad para ti, entonces vas a poder comenzar a proclamar esas promesas, confesándolas en tu vida, con tu boca. La fe requiere que hablemos antes que sintamos y que veamos. Y las montañas tenemos muchas en la vida, enfrente de nosotros, la familia, nuestro cuerpo, las finanzas, y debemos hablarle directamente al problema. Y conforme vayamos hablando, declarando la palabra de Dios, debemos ir creyendo que va a suceder. Y una y otra vez, y tú declara y sigue creyendo y sigue declarando y sigue creyendo y sigue declarando y sigue creyendo. Es tan importante que tomemos esta actitud. Yo he compartido con ustedes la postura que hemos asumido con el caso de la enfermedad de Marilena, tanto en el 2014 como la de ahora.
Nosotros decimos, Señor, te creemos y declaro sanidad sobre la vida de mi esposa. Pero si no, nos morimos en la raya. Aunque nos mates, de aquí no nos movemos. Esto es tan importante que no perdamos de vista. Porque si no, entonces nos vamos a ver derrotados y no, ¿sabes qué? Otra vez, otra enfermedad igual de delicada. No ganas nada con eso. A declarar palabra de sanidad en todo. Nuestra fe en el corazón es soltada a través de nuestra boca por fe, creyendo, confesando, actuando, creyendo, confesando, actuando, y entonces podemos recibir la salvación, la sanidad, podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Podemos recibir justicia y además una vida abundante. Todo ha sido prometido y está a nuestro alcance. Tenemos que cambiar completamente nuestra actitud. Tenemos justo que empezar a alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí en el corazón guardamos, y entonces nos vamos a dar cuenta que podemos empezar a ir declarando lo que está acá adentro. Pero te vuelvo a preguntar, ¿qué está dentro de tu corazón hoy? Y tenemos que hacer este hábito. Justo después, termino con esto, de que Jesús está enseñando acerca del afán y de la ansiedad, ahí en el Evangelio de Lucas, en capítulo 12, cuando está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, termina diciendo esta gran promesa que yo me he apropiado por años y que la tengo que estar declarando cuando me siento derrotado, cuando me siento cansado. Lucas 12:32, y te dejo con este pasaje en tu corazón, en tu mente. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darte el reino. Mira lo que ha prometido Dios, por puro gusto, no tengas miedo. A Dios se le antojó darte el reino. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y esto es lo primero que tenemos que hacer. Léelo, encuéntralo, subráyalo y decláralo y decir: Dios, no debo temer porque a ti se te antojó darme el reino, y te lo creo, Señor, y así camino como un hijo tuyo, que tú por tu antojo me has dado el reino, y voy caminando. No dejo de vivir, no dejo de cumplir mis responsabilidades, pero voy declarando, confesando con mi boca que Dios ha decidido darme el reino. Así se le antojó, y entonces lo creo, lo vivo, lo camino, lo declaro. Y si no sucede de inmediato, síguelo declarando. Declara sanidad sobre tu vida, declara prosperidad sobre tus finanzas, declara, sanidad en tus relaciones familiares, matrimoniales, o en tu trabajo, en tus empleos, en la iglesia, en tus finanzas. Mi hermano, es tan importante, hemos descuidado tanto esta promesa de Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí. Y conste que se lo estoy diciendo cuando usted ya ofrendó hoy, para que no crea que le estoy convenciendo para que traiga su ofrenda. Traed todos los diezmos, agarra la palabra, ahí dice: probadme ahora en esto. Y dile: Dios, aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo. Tú dijiste, tú lo prometiste, que abrirás las ventanas de los cielos y vas a derramar bendiciones desde los cielos hasta que sobreabunde. Y yo te creo. Y cada vez que agarres un peso, un dólar, un penny, lo que estés ofrendando, lo que estés diezmando, dile: Señor, yo creo que tú vas a abrir las puertas de los cielos y vas a derramar bendiciones sobre mi vida hasta que sobreabunde. Y vuelves a hacerlo, y a lo mejor pasa una semana, o pasa un mes, o pasan 2 meses, tú sigues declarando, y tarde o temprano tú vas a empezar a darte cuenta y vas a empezar a experimentar la bendición de Dios, porque Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Padre bendito, gracias Señor, porque tú nos dices que tú escuchas la oración de tu siervo, de tus hijos, y lo creemos, lo apropiamos y te damos gracias porque tú escuchas nuestro clamor. Señor, declaramos tu palabra cumpliéndose en nuestra vida. Nos declaramos tierra fértil, abiertos, dispuestos, organizados para meditar, reflexionar en tu palabra, para declararla y accionarla, Padre. Así tu pueblo va bendecido con tu presencia y con tu favor, tu bendición y tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos a seguir declarando.
este día declarando estas palabras al Señor. Viene con poder. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, miren, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, miren, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya lo viste? Pablo predicó la palabra de fe a la iglesia en Roma y les está diciendo que esta palabra está en dos lugares. Se confiesa para salvación. ¿Ya lo viste? Pablo predicó la palabra de fe a la iglesia en Roma y les está diciendo que esta palabra confesar, y así es como comenzamos este proceso importante de escuchar y hacer la palabra. Me he dado cuenta que a veces he declarado algo y no funcionó. No vaya a ser que pase igual. Creer y actuar. Si no sabemos usar la palabra de fe y comenzamos lo crees, y esto es lo primero que tenemos que hacer. Léelo, encuéntralo, subráyalo. Así tu pueblo va bendecido con tu presencia y con tu favor, tu bendición y tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos a seguir declarando. Vamos a acabar este día. Abra los cielos. A la próxima noche mexicana. La verdad veo en muchas ocasiones, le quiero enfatizar antes de entrar en materia. Gracias, Gilberto, buenas noches. Vamos. Existe otro extremo, y siempre sintiéndose fracasados, y yo creo que es precisamente porque también se va el poder o el efecto de Dios, resultado de al respecto. Miren lo que dice el apóstol: creemos lo que Pablo creer y hablar, puerta la hermosa y está ahí, pero creyeron, se queda callada. También dice algo similar. Podríamos decir al revés, lo que tengo que creer, y entonces que lo, es más, si me lo preguntas solamente con respecto a esto, que tú
no la practica. Buenas noches.